Mi nombre es Richard Choque Flores. Soy el hombre que Bolivia conoció como el asesino en serie de El Alto. Un título que refleja todo el horror que causé, pero no todo lo que me llevó hasta ese punto. Para entender mi historia, primero hay que entrar en mi mente, en el oscuro laberinto donde las obsesiones, la ira y el deseo de control crecieron hasta consumir todo lo que alguna vez fui. Desde muy joven descubrí que la manipulación era una herramienta poderosa. Crecí en un entorno donde la pobreza, el abandono y la falta de oportunidades parecían aplastarlo todo. No es una excusa, pero es parte de la verdad. En algún punto de mi vida decidí que no sería yo quien sufriera. Si el mundo era cruel, entonces yo sería más cruel. Fue entonces cuando mi mente comenzó a moldearse hacia algo que ni siquiera yo entendía del todo. Me fascinaba el control, la sensación de dominar a otros, de jugar con sus vidas como si fueran piezas en un tablero. Comencé a entender que, con las palabras correctas y una buena historia, podía hacer que las personas confiaran en mí, incluso si era un completo desconocido. Este descubrimiento fue el inicio de lo que me convertiría en un depredador. En el anonimato de las redes sociales encontré una herramienta que se convirtió en el arma más poderosa de mi arsenal. Allí, escondido tras la pantalla de un dispositivo, podía ser quien quisiera. Podía construir una identidad falsa, tejer historias atractivas y crear la ilusión de un futuro brillante para aquellas jóvenes vulnerables que buscaban desesperadamente escapar de la pobreza y las dificultades. Me hacía pasar por empresario, un hombre con recursos, con conexiones, capaz de ofrecer trabajos bien remunerados. Sabía cómo adaptar mi discurso para cada víctima, ajustando mis palabras a sus sueños y esperanzas. Si detectaba que una joven soñaba con viajar, prometía oportunidades en el extranjero. Si buscaba estabilidad económica, le hablaba de trabajos confiables y bien pagados. Aprendí a leer entre líneas, a descifrar sus debilidades, sus deseos y a usarlos en mi favor. Las redes sociales me permitieron acercarme a ellas sin levantar sospechas. Podía contactar a varias al mismo tiempo, medir su interés y su vulnerabilidad. Sabía que la confianza era clave, y para ganarla, construía un personaje que pareciera confiable y empático. Publicaba imágenes que mostraban un estilo de vida exitoso, usaba un lenguaje formal y respetuoso, y me aseguraba de que cada interacción reforzara la imagen de un hombre que podía cambiarles la vida para mejor. No solo me limitaba a ofrecerles trabajo, también me mostraba como alguien dispuesto a escucharlas, a entender sus problemas. Les decía lo que querían oír, convirtiéndome en una figura que no solo ofrecía oportunidades económicas, sino también apoyo emocional. Para muchas, parecía la primera persona que realmente se interesaba en ayudarlas, y eso era lo que necesitaba, que me confiaran sus dudas, sus miedos y sus sueños. Una vez que la confianza estaba establecida, programaba un encuentro. Les pedía que vinieran solas, con la excusa de hablar de términos laborales o de firmar un contrato. En algunos casos, incluso fingía ser muy profesional, enviándoles mensajes que parecían auténticos correos corporativos o citándolas en lugares que parecían seguros, todo para reducir sus sospechas. Cada mensaje, cada conversación, cada cita estaba planeada con un propósito: llevarlas a un lugar donde estuvieran completamente a mi merced. Buscaba lugares apartados, alejados de la vista de testigos, lugares donde podía controlar la situación sin interrupciones. Cuando finalmente llegaban, mi fachada caía. Ya no era el empresario amable y confiable que prometía cambiar sus vidas. Era un depredador que solo veía a su víctima atrapada en su red. Las redes sociales no solo me dieron acceso a mis víctimas, sino que también me permitieron permanecer oculto.
Podía eliminar conversaciones, cerrar perfiles y crear nuevos. Siempre había una distancia entre lo que mostraba y quién era realmente, lo que me permitió operar durante tanto tiempo sin ser descubierto. Lo que hacía no solo era un acto de violencia física, era una manipulación psicológica que comenzaba mucho antes de que las víctimas siquiera supieran mi nombre. Y mientras más éxito tenía, más crecía mi confianza en que nadie podría detenerme. Recuerdo a cada una de mis víctimas con una claridad inquietante. Sus rostros reflejaban esperanza cuando se encontraban conmigo, una esperanza que yo mismo alimentaba con mentiras cuidadosamente diseñadas. Sus voces eran dulces, llenas de sueños y a veces de una inocencia que me hacía sentir aún más poderoso. Pero detrás de esa fachada de interés y amabilidad, yo ya sabía lo que iba a hacerles. Cada encuentro era como un ritual calculado. No había lugar para errores. Lo primero que hacía era desarmarlas emocionalmente. Me mostraba confiable, alguien que parecía preocupado por su bienestar. Les hablaba con calma, las hacía sentir seguras. Les decía que todo estaba bajo control, que estaban tomando la decisión correcta al confiar en mí. En esos momentos, yo no era Richard Choque Flores. El monstruo era un personaje, una máscara diseñada para ganarme su confianza, pero en el momento justo, cuando estábamos completamente a solas, esa máscara caía. Era como si algo dentro de mí se activara, un monstruo que había estado esperando pacientemente su momento. Mi voz cambiaba, mi mirada también. Dejaba de ser el hombre amable y me convertía en el depredador que siempre había sido. Podía ver cómo la confusión y el miedo comenzaban a invadir sus rostros. Esa transición, ese momento en que la esperanza daba paso al horror, era lo que me alimentaba, las sometía, las dominaba. En esos momentos el poder que sentía era indescriptible. No se trataba solo de la violencia física, era una violencia psicológica, un acto de destrucción total. Quería apagar sus sueños, su humanidad, quería que supieran que no tenían escapatoria. Algunas suplicaban, lloraban, intentaban negociar con su vida, pero otras enfrentaban su destino en un silencio aterrador y eso me enfurecía aún más. Necesitaba que sintieran mi control absoluto, que supieran que yo era juez, jurado y verdugo. En cada acto buscaba esa sensación de invencibilidad, de ser el amo de sus vidas y, en última instancia, de su muerte. No era simplemente un asesinato, era una afirmación de mi poder, una forma de llenar el vacío que me consumía por dentro. Mi casa en el Alto parecía común a simple vista. Nadie sospechaba lo que ocurría dentro de esas paredes, lo que significaba ese lugar para mí. Pero para las jóvenes que cruzaron su umbral, mi casa se convirtió en su prisión, el escenario de su último capítulo. El patio trasero era mi espacio más oscuro, no porque fuera el lugar donde enterraba los cuerpos, sino porque representaba mi monstruosidad en su forma más pura. Cada cuerpo que enterraba era un testimonio de mi capacidad para destruir, para borrar vidas y ocultarlas bajo la tierra como si nunca hubieran existido. Cada vez que cavaba un agujero, sentía que estaba eliminando no solo a mis víctimas, sino cualquier rastro de mi culpa. Al principio, el patio era solo un lugar de conveniencia, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Cada vez que veía ese terreno, me recordaba que estaba por encima de las reglas, de la justicia, de todo lo que los demás consideraban normal. Sentía una especie de invencibilidad al mirar ese suelo. Incluso cuando el olor comenzó a hacerse evidente, lo ignoré. Me convencí de que nadie se daría cuenta, que podía seguir enterrando mi monstruosidad sin consecuencias. Mis vecinos nunca sospecharon nada. La gente venía y se iba de mi casa, y yo seguía con mi vida como si todo estuviera bajo control. Esa sensación de poder, de saber que tenía un lugar donde nadie buscaría, era intoxicante.
El patio se convirtió en una especie de santuario para mí, un recordatorio constante de que podía hacer lo que quisiera y salirme con la mía. Pero cada vez que miraba el patio, también sentía una sombra de inquietud, una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si alguien lo descubre? ¿Y si esos cuerpos, esas pruebas irrefutables de mi monstruosidad, salen a la luz? Sin embargo, incluso esa posibilidad parecía lejana. Pensaba que era demasiado inteligente, demasiado meticuloso para ser atrapado. Y fue esa arrogancia, esa falsa sensación de invulnerabilidad, la que finalmente me llevó a mi caída. Porque por más profundo que enterrara mi culpa, las vidas que destruí no podían permanecer ocultas para siempre. El patio trasero, mi lugar de control y poder, se convirtió en el escenario donde la verdad de mis crímenes finalmente fue desenterrada. En 2013, finalmente fui detenido por primera vez. Me acusaron de haber asesinado a una joven, pero incluso entonces logré manipular el sistema. La justicia boliviana, corrupta y débil, me dio detención domiciliaria. ¿Qué clase de monstruo recibe semejante castigo por un crimen tan grave? Yo lo aproveché. Volví a las calles, a las redes, a cazar. Durante mi tiempo en casa, planifiqué mis siguientes movimientos. Estaba convencido de que el sistema nunca podría tocarme, que seguiría engañándolos a todos. Pero entonces cometí errores. En 2021, la desaparición de Madeleine y Lucy desató una búsqueda desesperada. Sus familias no se rindieron. A pesar de la indiferencia de las autoridades, siguieron investigando, exigiendo respuestas. Finalmente las pistas los llevaron a mí. Cuando la policía llegó a mi casa y comenzó a excavar, todo salió a la luz. Encontraron los cuerpos en mi patio trasero, las pruebas irrefutables de mi monstruosidad. Cuando me arrestaron nuevamente, ya no había forma de escapar. Las noticias se esparcieron como fuego. El asesino en serie de El Alto había sido desenmascarado. La gente comenzó a preguntarse cómo había sido posible que alguien como yo operara con tanta impunidad durante tanto tiempo. Ahora estoy aquí, en prisión, enfrentando las consecuencias de mis actos. Me pregunto si realmente soy humano o si nací para ser un monstruo. Cada noche cierro los ojos y veo los rostros de mis víctimas. Ellas son las que llevan el verdadero peso de esta historia, no yo. Yo soy solo el símbolo de un sistema roto, de una sociedad que me permitió existir y prosperar. No busco compasión ni perdón. Lo que hice es imperdonable. Soy Richard Choque Flores y mi historia es una advertencia de lo que sucede cuando el mal se encuentra con la oportunidad.